Todavía no, cuando informan que está grabando. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le doy la palabra al señor secretario para que nos informe sobre la cuenta. Sí, señor presidente, tenemos un informe que está en carpeta de los señores parlamentarios que nos hizo llegar don Leonardo Arancibia, Asesoría Técnica Parlamentaria, un material que se le había solicitado en materia de estadísticas, salmónidos escapados al medio ambiente. No tenemos más en la cuenta, en la tabla, el proyecto que ya sus señorías conocen. Están presencialmente los representantes de Oceana, señora Javiera Calisto y señor César Astete. Si autorización para que ingresen, señor presidente, ¿sí? Sí. Calisto. Autorizamos para que ingresen Sí. nuestros invitados, aunque vamos a invertir el orden de las presentaciones. Vamos a partir, ¿no es cierto?, por el director del núcleo Milenio Invasal, señor Daniel Gómez. Lo hacemos pasar entonces, por favor, a los invitados virtuales. Oceana. Ahí viene. Oceana está acá, pero vamos a invertir el orden, pero lo invitamos a que pasen a la mesa. Sí, por favor. No hay problema. Sí. Que estén en la mesa. Eso es todo, presidente. Señor Astete, Para que ¿alguna intervención sobre la cuenta o puntos varios de los colegas parlamentarios? Quisiera, como presidente de la comisión, valorar el informe que yo les pediría que lo revisen minuciosamente, que fue entregado, ¿no es cierto?, por el trabajo de nuestro profesional de la biblioteca, Leonardo Arancibia, que lo pedimos la semana pasada y ya está, lo tenemos en nuestro poder, que es muy importante justamente para la temática que estamos tratando. Así que, para que avancemos los tiempos, le damos la palabra de inmediato, ¿no es cierto?, al director del núcleo Milenio Invasal, señor Daniel Gómez, en sus 10 minutos para que exponga y después tengamos un espacio que nos siga acompañando. Vamos a hacer las dos exposiciones, para que nos siga acompañando y después vamos al bloque de preguntas en los últimos 20 minutos. Y nos van a llamar en algún minuto, vamos a tener que suspender algún minuto porque estamos en sesión paralela de la sala. Tiene la palabra, señor don Daniel, para que parta su intervención. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. está autorizado, sí. Muchas gracias. ¿Se ve con claridad la presentación? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto, muchas gracias. Es un agrado estar participando en esta sesión de la Comisión Mixta de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Quisiera agradecer la invitación del senador Espinosa a participar, que creemos es una instancia súper importante de ayuda hacia el mejoramiento, ¿no es cierto?, de nuestra gobernanza en cuanto a nuestras especies. Mi nombre es Daniel Gómez Uchida, soy director del Núcleo Milenio Salmónidos Invasores Australes, Invasal, que es un consorcio de 9 universidades chilenas y también extranjeras, y por participación de cerca de 62 investigadores en varias etapas de formación, y que nos dedicamos a generar conocimiento que permita una gobernanza basada en evidencia científica de salmones y truchas de nuestro país, truchas y salmones de vida libre, considerando, ¿no es cierto?, el escenario de cambio ambiental global y también cambio social rápido que está ocurriendo a nivel de nuestro territorio, a nivel mundial. Quisiera partir diciéndole a la comisión y a quienes nos acompañan que es importante recordar de que la acuicultura de salmónidos en nuestro país está basada, ¿no es cierto?, en especies que no son especies nativas, no son originarias de nuestro hemisferio sur, fueron introducidas de manera deliberada desde el hemisferio norte, por lo tanto son 100% especies exóticas. Y dentro de este conjunto de especies exóticas, tenemos un grupo de categoría muy especial de especies que son consideradas especies exóticas invasoras, ¿ya? Es un subconjunto y requiere mayor preocupación porque son aquellas especies que tienen más posibilidades de generar impactos negativos en nuestros ecosistemas, y por lo tanto se incluyen aquí en el estado, por ejemplo, trucha arcoíris y salmón cojo,
que son objeto de cultivo de los acuicultores a nivel nacional, pero hay otras especies que también son de importancia y que caen dentro de esta categoría, de importancia, por ejemplo, para el Ministerio del Medio Ambiente, y que tiene una lista de estas especies, por ejemplo, castor americano, avispa europea, y jabalí europeo. Salmón del Atlántico, por otro lado, es otra especie que es también dentro de las especies cultivadas, pero que sin embargo se considera aún una especie exótica, aún no se considera especie exótica invasora y por lo tanto hay que hacer la distinción. También es importante señalar que el problema de los escapes de salmón y de acuicultura no es un problema que ocurre únicamente en Chile, es un problema que hemos nosotros denominado socioambiental, porque incluye impactos no solamente a nivel de ecosistemas, nuestros ecosistemas naturales, sino que también a nivel de las comunidades que forman parte del borde costero. Y aquí yo les muestro simplemente algunos recortes de diarios, casi todos digitales, que nombran, ¿no es cierto?, citan eventos de escape, fugas de escape en varios lugares. Norteamérica, por ejemplo. Voy a prender mi puntero láser. Norteamérica, esto ocurre, ¿no es cierto?, en Noruega, cerca de 2 millones de salmones se han fugado desde balsas jaulas en este país. Hay otras noticias sobre 50.000 salmones se han escapado de balsas jaulas en Escocia, y también tenemos algunos datos en el hemisferio sur, como Tasmania, ¿no es cierto?, Australia, que también hay preocupaciones por lo que puede generar la fuga de salmones desde estas instalaciones. Esto tal vez se haya conversado y se ha discutido, pero quería también aprovechar la ocasión para hablar un poco más en detalle de esto. ¿Por qué ocurren los escapes de salmónidos? Y obviamente existen, yo diría, 4 razones por las cuales ocurren. Tal vez la más importante es que se conjuga, ¿no es cierto?, una infraestructura deficiente con inclemencias climáticas, tormentas, vientos de alta velocidad, y que generan estos escapes que todos conocemos. Por otro lado, también hay evidencia de robo y vandalismos hacia la industria que pueden generar escapes. Y por otro lado, también están accidentes que ocurren durante el funcionamiento día a día de las instalaciones o durante los periodos de cosecha, colisiones, por ejemplo, que también pueden generar liberación accidental de estos peces al medio. Y por último están los ataques de lobos, ¿no es cierto?, marinos, lobos marinos sudamericanos, una especie nativa en nuestro territorio, y que naturalmente se siente atraída a la presencia de salmones porque están muy cerca, ¿no es cierto?, disponibles para que sean tratar de romper las redes y remover estas especies. Las cifras de escapes que yo les nombro acá, seguramente ya han sido también mencionadas antes, son bastante elocuentes. Hablan de cerca de una fuga de 5 millones de peces aproximadamente en la década, la última década. Solo en el año 2020 se fugaron cerca de 400.000 peces. Obviamente esto incluye varias regiones en que ocurre la operación de la industria, fundamentalmente los lagos Aysén, ¿no es cierto?, y Magallanes. Y durante este tiempo, ¿no es cierto?, existen escapes de mayor magnitud que nosotros hemos evaluado que ocurren más o menos cada 10, 15 años, y algunos han sido monitoreados. Pero también hay escapes de menor magnitud que son bastante frecuentes, no ocupan tanto los titulares de los diarios y pasan un poco más desapercibidos, y que no han sido monitoreados lo suficiente. Yo creo que esto también es importante recalcar, y habla sobre, yo creo, la necesidad de implementar programas de monitoreo y de seguimiento que sean mucho más continuos en el tiempo, sean proactivos y no tan reactivos a estos eventos. Esta tabla intenta resumir lo que son los impactos en el ecosistema, que son variados. Obviamente a corto plazo, mediano plazo y largo plazo hay depredación de especies nativas. Los salmones y truchas son especies carnívoras, y por lo tanto, para sobrevivir en el medio libre, una vez que se escapan de los centros de cultura, necesitan alimentarse. Por otro lado, van a competir, son competidores igual, compiten por alimento con otras especies nativas, y eso también genera impactos en los distintos periodos. Tenemos también la posibilidad de transmisión de patógenos, parásitos y otros vectores que ocurren al transitar estas especies del medio
del medio, ¿no es cierto?, el acuicultor hasta el medio de vía libre. Y por último, ¿no es cierto?, bueno, perdón, hay otra más, está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que hayan, yo le hablaba que salmón del Atlántico es una especie exótica, pero que si es propagada y si es liberada en cantidades, altas cantidades, como ocurre en los escapes, lo más probable es que a largo plazo se genere asilvestramiento, esta especie colonice las aguas dulces y pueda, ¿no es cierto?, reproducirse y generar efectos aún mucho más marcados. Y hay toda una familia de impactos socioecológicos que también son importantes recalcar. Yo les hablaba de que había toda una comunidad que comparte los espacios de la industria en el borde costero y que son también objeto de estudio y que hemos estado tratando de analizar durante los últimos años. Yo me voy a referir en particular, dado el tiempo, a yo creo que los impactos más bien ecológicos de estas tres especies, que son las tres especies de la acuicultura en Chile. Y claramente lo que hemos nosotros levantado a la fecha es que estos impactos van a variar dependiendo de la especie que sea cultivada. Por ejemplo, en el caso de la trucha arcoíris y salmón cojo, lo que nosotros hemos determinado es que son especies que tienen una dieta muy diversa una vez que se escapan de los centros de cultivo, se alimentan de crustáceos, peces, incluso los mismos pellets. Muchos de estos especímenes vuelven a comer cerca de los centros de cultivo, ¿ya? Así que eso es bastante común. Sin embargo, lo que hemos visto en salmón del Atlántico es que una especie que está bastante acostumbrada a comer pellets, pero que sin embargo, si se deja suficiente tiempo en el ambiente de vida libre, va a cambiar su dieta y va a comenzar a consumir peces. Por otro lado, y también lo decía en un principio, en el caso de la trucha arcoíris es una especie que fue ampliamente propagada en el siglo XX y por lo tanto ha colonizado prácticamente todas las cuencas de agua dulce en nuestro territorio. Es muy abundante. Seguido por el salmón cojo, que ha exitosamente colonizado varias cuencas, al menos 3 regiones. Y por último tenemos el salmón atlántico, de la cual todavía no tenemos evidencia de colonización, ¿ya? Es decir, no hemos encontrado salmones del Atlántico reproduciéndose en agua chilena. Dicho esto, hay un precedente en Norteamérica que indica que es posible que los salmones del Atlántico escapados puedan reproducirse en agua dulce, ¿ya? Yo creo que esto es muy importante porque indica que, dadas las condiciones, no es posible descartar reproducción de salmones atlánticos en agua dulce, ¿ya? Este es un estudio hecho por Volpe y colaboradores que justamente hace esta descripción en una área que también hay bastante presencia de la acuicultura de salmones como es British Columbia en Norteamérica. ¿Qué debemos hacer, no es cierto, considerando toda la evidencia científica disponible? Yo aquí pongo 3 puntos que considero muy relevantes. Uno es por un lado evaluar riesgos e implementar principios precautorios. Es decir, si hay una política y hay posibilidades de que esta política genere impactos en los ecosistemas, en el ambiente, se debe hacer todo lo posible por resguardar, ¿no es cierto?, estos posibles impactos antes de que tengamos toda la evidencia científica posible. Segundo, se debe promover programas de monitoreo continuos en el tiempo, algo que todavía no tenemos. Y tercero, se deben implementar métodos que permitan un seguimiento de estos escapes de manera más explícita, ¿ya? Y en particular, lo que hasta a la fecha hemos logrado se reduce al primer punto, ¿ya? A nivel científico yo creo que hay bastante por hacer. Esta es una evaluación de riesgo ambiental hecha por la doctora Doris Soto en colaboración con varios colegas de universidades nacionales, me incluyo, y también universidades extranjeras, en que por primera vez se presenta una evaluación de riesgo ambiental basada en una serie de características, basada en información que la misma industria ha proporcionado y que permite, ¿no es cierto?, priorizar e identificar aquellas áreas más sensibles de poder ser impactadas por potenciales escapes, ¿ya? Quería terminar esta presentación con algunos mensajes finales, tratando de sintetizar de la mejor manera posible todo lo que les he hablado hoy día. Y yo creo que un mensaje importante es entender de que los salmónidos, que son las especies que la industria nacional cultiva, son especies exóticas.
y algunas de ellas son especies exóticas invasoras que impactan negativamente ecosistemas marinos y agua dulce. Hay un campo de la biología que se conoce como biología de invasiones que ha permitido avanzar mucho en poder abordar y cuantificar cuáles son los impactos de estas especies. Sin embargo, también es importante señalar que los impactos pueden variar entre las especies, no son iguales. Lo que nosotros entendemos a la fecha es que son impactos que son mucho mayores para trucha arcoíris y salmón cojo que en el caso del salmón del Atlántico. Esto no significa que los riesgos de cultivar salmón atlántico sean cero. Las evaluaciones de riesgo hechas a la fecha indican que los riesgos son altos para las tres especies. Si vamos a hacer un principio precautorio y vamos a cubrir todas las posibilidades de que, por ejemplo, salmón del Atlántico se vuelva una especie exótica invasora, esto implica, ¿no es cierto?, reducir drásticamente la probabilidad de escape, porque lo que estamos haciendo es que cada vez que liberamos salmón del Atlántico es que esta especie se pueda silvestrar en el medio. Y por último quisiera terminar hablando de la importancia de programas de monitoreo continuo. Yo creo que esto es clave para entender los escapes como fenómeno en su magnitud, en su totalidad, y al mismo tiempo durante estos programas de monitoreo implementar métodos de seguimiento. Hay formas de marcar peces que nos podrían permitir llegar a conclusiones mucho más profundas de las que ya tenemos en relación a estos eventos. Bueno, y me despido simplemente agradeciendo la posibilidad de participar de esta comisión y bueno, a mi grupo de colegas con lo que tengo el privilegio de interactuar a través de este proyecto. Muchas gracias. Ya, agradecemos al doctor Daniel Gómez, director del Núcleo Milenio Invasal. Ya le vamos a pedir que quede conectado con nosotros porque vamos a dar la palabra a los otros invitados y después vamos a abrir el espacio de preguntas si hay de los diputados, de los senadoras presentes. Entonces, saludamos a Javiera Calisto, representante de Oceana, y al señor César Astete, conocido del mundo de la pesca aquí del Congreso. No pase desapercibido, señor Astete. Sin prejuicio, no le haga culpable de situaciones que no tienen ninguna relación a ella, por favor. Muy bien, tiene la palabra. Muchas gracias. Ahí lo veo con la flecha, siento perfecto. Ahora sí, ya. Bueno, muchas gracias por esta invitación a los que quedan presentes, pero no, la verdad es que agradecemos la posibilidad de estar aquí junto a César Astete. Nuestra presentación tiene como enfoque hablar de la importancia de este proyecto de ley. Llevamos 5 años tramitando este proyecto de ley, entonces la verdad es que creemos que trae una serie de beneficios, por lo tanto, darle toda la urgencia que ya se le está dando es muy importante porque de verdad es un proyecto que ha sido discutido y que se aprobó de forma unánime en el Senado. Habían senadores de todos los colores políticos y ellos aprobaron este proyecto. Entonces, la verdad es que es un proyecto que tuvo el apoyo de la pesca artesanal, que tuvo apoyo de la industria, de la organización civil. Entonces, la verdad es que lo que se va a conversar en esta comisión debiesen ser temas más bien de detalles, de precisiones, pero el foco de este proyecto ha tenido un gran apoyo. Bueno, ¿qué beneficios trae este proyecto de ley? La transparencia. La transparencia en el uso de antibióticos, antiparasitarios, de escapes, de mortalidades y de una serie de aspectos. ¿Por qué es importante la transparencia? Esto ya se aprobó, pero solamente quiero recordar la importancia de esto. Incentiva la competencia. Hoy en día, para el mundo, todas las empresas chilenas son iguales. Ahora, con este proyecto de ley, vamos a saber quién lo hace bien y quién lo hace mal. Entonces, los consumidores van a decir, yo quiero consumir, por ejemplo, la marca que lo hace bien. Quiero castigar a la marca que lo hace mal. Entonces, esa vamos a tener. Como consecuencia, se va a disminuir el uso de antibióticos, de antiparasitarios, porque ya van a saber quién lo hace mal. Se va a publicar la información sobre escapes, entonces ya no va a ser que el salmón chileno se produce muchos escapes, sino que va a ser una empresa, por ejemplo, 2 empresas, las que realmente son las culpables. Y esto además va a permitir el desarrollo de mayor investigación por parte de las universidades, por parte de los centros de cultivo, que en el fondo de los centros de estudio. Ahora, este proyecto de ley también beneficia a la pesca artesanal. ¿Por qué? Porque se regula la pesca accidental. ¿Significa esto que ahora cualquier persona va a poder ir a hacer zarpes de pesca de salmones? No,
porque lo único que se permite es la pesca accidental. Se discutió muchísimo este tema. Se habló, por ejemplo, de ponerla como pesca incidental, pero eso era un problema porque se podía convertir en una pesquería, que significaba que el salmón iba a ser una especie bravía, o sea, como libre y de cualquier persona podría adquirirla, pero se dijo no, vamos a hacer solamente regular y por lo tanto permitir la pesca accidental. Entonces, en consecuencia, este proyecto de ley no afecta a la pesca recreativa. La pesca recreativa señaló, nos van a afectar porque ahora cualquier persona va a poder ir a capturar todos los salmones que se encuentren ahí. Pues bien, eso no es posible porque aquí lo único que se permite la pesca artesanal es la pesca accidental, o sea, zarpes de pesca para otras especies y que de forma accidental se capturen salmones. Entonces, es importante señalar porque se manifestó esta preocupación. Además, adicionalmente, es importante señalar que como existía preocupación por parte de la industria para que, en el fondo, no fueran maliciosamente a dañar las redes y que se escaparan los salmones, es que se establecieron al menos 3 figuras delictuales, delitos, para proteger a la industria. 1, la sustracción de especies, o sea, el que vaya a robar especies, delito. El que rompa maliciosamente las redes, delito. El que transporte, compra, venta, comercialice, también hay un delito asociado. Entonces se desarrolló delitos realmente relevantes para proteger a la industria. Ahora, el tema central, el escape de salmones. Ya el científico de Invasal ya lo dijo muy claramente. El escape de salmones afecta la fauna nativa, las especies nativas, el medio ambiente y además afecta especies de relevancia comercial para la pesca artesanal. O sea, económicamente la pesca artesanal se ve afectada por los escapes. Pero además, y este punto nos parece relevante, es que esto afecta a la economía. Y déjenme explicarles por qué. Hoy en día, el salmón chileno se vende a 1/3 del salmón noruego. O sea, si el salmón chileno vale 1, el salmón noruego vale 3. Y esto es, en palabras de la propia industria, de la empresa Mowi, por la percepción de la mala calidad. Ellos lo llaman la percepción de la mala calidad. Entonces, nosotros en Oceana nos preguntamos, ¿es la percepción o esto o es verdad? Entonces, vamos a los números. En Chile se escapan 450.000 salmones al año, mientras que en Noruega se escapan 210.000, o sea, prácticamente la mitad. Debemos considerar que en Chile esta es una especie exótica invasora, o sea, el riesgo de afectar el medio ambiente es mucho mayor porque en Noruega esta es una especie nativa. Ahora, cuando nos vamos al uso de antibióticos, en el 2019 Chile ocupó 2.000 veces más antibióticos que Noruega. Esto es algo que nosotros lo hemos dicho por todos lados, porque ocupar antibióticos provoca la resistencia bacteriana, que es que las bacterias no responden a los antibióticos. Y esto genera un impacto en la salud brutal por la resistencia bacteriana de la que mencionaba. Entonces, esto de la mala reputación es algo que está avalado por los números, no es una percepción de la mala reputación, sino que efectivamente los números lo indican. Entonces, esto es algo que preguntaba la semana pasada el diputado Calisto y que el presidente aquí señaló, que son las cifras. ¿Por qué se produce el escape de salmones? Muy buenas tardes. Tenemos que decir que estos son datos de la industria, que al menos un 37% son por condiciones climáticas. Las condiciones climáticas yo en realidad pondría son problemas de infraestructura, porque si tú tienes la infraestructura adecuada, las condiciones climáticas es algo que tú puedes soportar ingenierilmente. O sea, en el fondo esto es algo que puede ser prevenido. Luego, 37% manejo. No hay información relevante ni de choques ni de vandalismo. No hay información relevante sobre eso. Pero en todo caso, el proyecto ya se hizo cargo de este problema porque para el tema del vandalismo puso los 3 delitos a los cuales yo ya me referí. O sea, fortalece que no ocurra vandalismo. Ahora, ¿cómo estamos en las sanciones? ¿Se sanciona el escape de salmones en Chile? La verdad es que no. Hay sanciones muy bajas, han ocurrido, esto es con datos del Senapesca recolectados en los últimos 5 años, y la verdad es que no hay sanciones relevantes. Entonces, no hay reales incentivos para que se desarrollen infraestructuras adecuadas para prevenir el escape de salmones. Ahora, esto gustaría que miraran esto porque me parece muy relevante. Estas son las sanciones y la evolución de las sanciones que se han ido discutiendo a medida que el proyecto de ley ha ido avanzando. En el Senado, en algún momento, teníamos una sanción muy fuerte, muy robusta, teníamos un león. ¿Cuáles eran las sanciones que se previeron?
una multa por el valor del doble del valor de cosecha, en el fondo, lo que hablábamos, del valor de cosecha, pero el doble. La suspensión de la operación del centro. Y además, cuando fuera el segundo escape, se consideró la revocación de la RCA, que es el permiso ambiental. Se dijo, esto es mucho. Entonces, luego en el Senado lo que se acordó es disminuir del doble del valor de cosecha al valor de cosecha y más la suspensión de la operación del centro. ¿Qué dijo la industria en ese momento? Nos parece adecuado, nos parece que está bien. La semana pasada, en la presentación que hizo don Arturo Clemens, dijo que ahora no están de acuerdo con la suspensión y que además el valor de la multa debía depender si es que esto es por mayor de 2 kilos el salmón o menor de 2 kilos. Nosotros tuvimos una reunión preguntando por antecedentes científicos por esto y nos dijeron que no hay ningún estudio que pueda, en el fondo, distinguir entre 2 kilos y mayor de 2 kilos, entonces no entendemos. Y luego, entonces, si esta comisión considerara y siguiera las solicitudes de la industria, quedaríamos con una sanción del valor de cosecha. O sea, partimos con un león y terminamos, la verdad es que con un gato de casa. Entonces, ¿por qué es importante que las sanciones se mantengan fuertes? Porque esto inhibe y en el fondo previene que ocurran el escape de salmones. Porque es un cálculo matemático. Es decir, ¿qué es más barato? ¿Pagar la multa o invertir en infraestructura robusta? Si la sanción es muy pequeña, es más fácil pagar la multa, especialmente cuando está asociada al establecimiento, a seguros. Entonces, ahora, ¿qué dice la ley de pesca sobre sanciones en general? Para la pesca artesanal, la ley de pesca contempla la caducidad del permiso de las AMERS y la caducidad de la inscripción en el registro artesanal cuando los pescadores artesanales no cumplan, por ejemplo, con el plan de manejo de las AMERS o cuando, por ejemplo, provocan daño en la naturaleza por el empleo de elementos tóxicos o nocivos. Bueno, aquí la presentación de la ciencia ya demostró que esto provoca daño en el medio ambiente. Y en esos casos no se está aplicando la suspensión de la operación. No, es la caducidad del permiso, es decir, nunca más se va a poder operar. Y este es el tipo de sanción que se establece para la pesca artesanal. Entonces, no hay un equilibrio entre la sanción entregada a la industria del salmón y las sanciones entregadas a la pesca artesanal. Entonces, esto es importante entender que la suspensión de la operación del centro es coherente con todo el ordenamiento jurídico contemplado en la ley de pesca. Ahora, de las cosas que a nosotros nos parece bien que se mejoren, establecer la fuerza mayor y el caso fortuito. ¿Y por qué? Porque este es un principio general del derecho, lo que significa que aunque no se establezca, la industria siempre va a poder, en el fondo, alegar en tribunales la fuerza mayor o el caso fortuito, porque básicamente nadie está obligado a lo imposible. No, eso en el fondo en derecho se ocupa eso. Tú no te pueden obligar a lo imposible. Pero a nosotros nos gustaría precisar que el concepto de fuerza mayor tiene que ver con cosas que no se pueden prever. Entonces, por ejemplo, el tiempo, el mal tiempo es algo que sí se puede prever. Entonces, decir que por fuerza mayor o caso fortuito vamos a, en el fondo, exonerar a la industria, eso no es posible bajo el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, porque no es así. Por ejemplo, precisar el valor de cosecha, a nosotros nos parece que está bien, si es un tema de seguridad jurídica, certeza jurídica, nos parece que está bien. ¿Qué cosas nos parecen que realmente está mal? Por ejemplo, la semana pasada la industria dijo por acción de terceros o por vandalismo. Acción de terceros. Hay una embarcación que choca un centro, se produce un escape de salmones. ¿Qué ocurre? Que la acción inmediata es la más importante para evitar el daño ambiental. Entonces, si la empresa dice, oye, mira, no sabéis que yo voy a demandar a esta empresa para que se haga cargo porque en realidad fue culpa de ellos, se perdió todo el incentivo de una captura inmediata. Pero, ¿qué ocurre? Esa empresa que fue víctima de un choque, que se destruyeron sus instalaciones, siempre se va a poder defender, porque siempre va a poder demandar por todos los daños, por el lucro cesante y el daño emergente. Es decir, si es que, por ejemplo, le rompió las jaulas y tuvo que pagar una multa de X plata, esa empresa siempre va a poder demandar a la empresa que lo chocó. Ahora, ¿qué pasa con el vandalismo? Como ya lo señalaba, el proyecto de ley contempla 3 sanciones penales por causa de vandalismo. Entonces, la verdad es que ya van a ser casos demasiado excepcionales para nuevamente entrar a discutir. Y lo que podría ocurrir es que esta norma, en el fondo, de eximir de responsabilidad a la empresa por vandalismo, se abuse de esa norma. ¿En qué sentido? Oye, se pone una denuncia con un palo blanco, como se dice. Entonces, al final no vamos a sancionar porque vamos a tener que esperar todo el procedimiento penal para poder establecer sanciones. Entonces, se pierde todo el sentido de esta ley, que es establecer sanciones ciertas para prevenir el escape de salmones. Y finalmente,
el tema más importante es que se hablaba de eliminar la suspensión de operación del centro. Yo quiero destacar que el gobierno del presidente Piñera, de la administración anterior, ellos auspiciaron esta norma, ellos presentaron la norma para que se suspendiera la operación, porque a juicio de, en el fondo de la directora jurídica de Cernapesca, esto era lo que más podía afectar a la industria, lo que más en el fondo les tocaba el bolsillo, la suspensión en la operación del centro. Entonces, si es que se va a considerar eliminar la suspensión de la operación del centro, al menos que volvamos a sancionar con el doble del valor de cosecha, porque de lo contrario solamente nos quedamos con el valor de cosecha, que es una multa realmente demasiado pequeña. Esa es la presentación de Oceana. Quedamos con mi compañero César atento a todas sus preguntas y bueno, les agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora Javiera, por su presentación. Abro una ronda de interrogantes respecto a las dos intervenciones y aprovecho, sin lugar a dudas, de agradecer obviamente ambas intervenciones que fueron muy ilustrativas en sus diferentes ámbitos. Dejo abierta la palabra tanto a los colegas que están presencial como telemáticamente para poder realizar preguntas, opiniones o interrogantes que quieran. El diputado señor Bobadilla tiene la palabra. La cifra que acabas de, por su intermedio, presidente, exponer de escape en Noruega, 400.000. No, es que para allá voy. 400.000 en Chile y 210.000 en Noruega. Los niveles de producción de Noruega y Chile, sería interesante que a lo mejor los pudieras precisar, porque así tenemos la posibilidad real de comparar, ¿no? Eso, presidente. Señor Bobadilla. Vamos a hacer una ronda de preguntas, después las vamos a... El diputado señor Mauro González. Gracias, presidente. Agradecer ambas exposiciones. Quisiera consultar justamente lo mismo que decía el colega Bobadilla del Chile versus Noruega. La diferencia es por el tema de infraestructura. Es una consulta primero que les hago porque esas diferencias de escape al año, sino que me equivoco lo que estaba señalando. Y lo otro, alcancé a captar que ustedes están de acuerdo en precisar el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, también precisar el valor de la cosecha como tal. Pero en el caso de la suspensión de las operaciones del centro, ¿qué opinan ustedes en relación a que esto podría afectar el trabajo, la fuente laboral directa o indirecta, que significa suspender las operaciones de un centro, que tal como lo dijo el subsecretario en la última comisión, que podría ser incluso hasta 2 años? Ver esta suspensión o modificarla por otra sanción que no afecte el trabajo, que no afecte en definitiva al trabajador, a la trabajadora, que directa o indirectamente, vuelvo a repetir, está relacionado con ese centro de operaciones que podría haberse afectado. Esa quiero pedirle su opinión. Gracias. Senador Moreira. Gracias, presidente. La verdad que yo me reuní con esta ONG Oceana y con mucha franqueza me sorprendió gratamente por la conversación que tuvimos, y creo que cuando uno conversa y conoce a las personas y a las instituciones se va formando una opinión. Y yo en lo personal tenía una opinión muy sesgada desde el punto de vista político, como que era una organización, por decirlo así, demasiado fundamentalista en lo que dice el medio ambiente. Y en la conversación me di cuenta que eso no era así, y por eso yo mismo les dije que contaran conmigo para tener una conversación fluida, pero probablemente en algunas cosas no estemos de acuerdo, pero lo importante es la disposición que tienen ustedes. Yo tengo aquí 2 preguntas para Oceana. La propuesta de ustedes, entonces, ¿cuál es respecto de las multas? Primera pregunta. ¿Mantenerlas como están en el proyecto o rebajar cuando la sanción es sin que haya escapes? ¿Cuáles son los límites de la pesca accidental?
se podrían delimitar como para dejar tranquilos a los deportistas? Esas. Muchas gracias. A mí igual en esta primera ronda me gustaría hacer algunas opiniones respecto a lo que aquí se ha planteado. En particular quiero referirme a la intervención de Oceana. En particular yo quisiera que ellos me pudieran, porque yo tengo una percepción, no sé si equivocada o no, de que el gobierno actual de una u otra manera está, entre comillas, pretendiendo ser más blando que incluso la administración anterior del presidente Piñera en esta materia, porque tengo entendido que las indicaciones que van en la línea de las multas mayores, de la suspensión, vienen de las indicaciones que se presentaron por parte del gobierno anterior. Entonces me sorprendería mucho que hoy día estuviésemos de una u otra manera rebajando aquellos aspectos, porque yo sí comparto con parte de la intervención de la señora Javiera, en el sentido que no podemos de una u otra forma haber partido como un proyecto de ley que lo que buscaba es robustecer la institucionalidad para evitar el tema de los escapes y terminemos, ¿no es cierto?, con algo absolutamente menor, que no guarde ningún impacto sobre lo que significa, lo que debe ser el incentivo positivo de que la industria salmonera de una u otra forma ponga mayores resguardos sobre la materia, porque yo sí quiero ser muy claro en eso, que para mí un tema accidental es algo que no está previsto. Hoy día tenemos condiciones para prever, ¿no es cierto?, cuándo van a haber temporales, tenemos condiciones tecnológicas que permiten de una u otra manera, con tiempo, poder distinguir un impacto que pueda generar una situación de ese tipo en la zona donde está sentada un centro de cultivo. No así cuando hay situaciones de otro margen, un tsunami u otro tipo de situaciones. Entonces me gustaría que me aclararan primero eso. Yo tengo una percepción equivocada o efectivamente la administración anterior estaba siendo un poquito más drástica en este tema y hoy día como que se ha pretendido relativizar la importancia que significa que no quedemos en lo mismo que tenemos hoy, sino no va a haber incentivo alguno para que los escapes de salmones se reduzcan a su mayor nivel. Y lo segundo, que es en relación a lo mismo que plantea el diputado Bobadilla, pero yo quiero agregarle otra pregunta. En el caso de los porcentajes de escape de salmones en Noruega, ¿tienen características similares a los de acá o son de distinto origen? Ahora, señora Javiera. Respecto de la pregunta del diputado Badilla, le estoy consiguiendo los números precisos. Noruega es mayor productor, pero están todo el tiempo compitiendo con Chile, pero le quiero conseguir las cifras exactas para que estemos conversando en el fondo. Pero lo que sí es súper importante relevar es que el salmón en Noruega es una especie nativa. En Chile es una especie exótica y al menos 2 son invasoras y a largo plazo, como dijo Invasal, pueden ser invasoras. Entonces es bastante distinta el impacto que se pueda provocar. Pero le voy a dar los números precisos. Ahora sobre la pregunta del diputado Mauro González sobre la afectación del trabajo, nosotros quisiéramos partir señalando que lo que afecta al trabajo es que ocurra un escape de salmones. Porque en cualquier caso el centro va a estar paralizado, o sea, el centro no va a poder seguir operando mientras hayan salmones que se están escapando, y eso es una realidad. Entonces las sanciones lo que al final hacen es proteger a los y las trabajadores, o sea, esa es una realidad. De todas formas, nosotros nos pareció que la intervención que ustedes han hecho respecto de castigar a la industria y no a los trabajadores nos parece que tiene el foco relevante. Entonces, si es que habría que analizar en el fondo una modificación de esta sanción, tendríamos que volver, o sea, si se llegase a eliminar la suspensión de la operación, tendríamos que volver ya no solamente al valor de cosecha, sino que al doble del valor de cosecha, que era lo que estaba en el Senado. De esa forma, en el fondo, se podría llegar a un equilibrio de mantener la fortaleza de las sanciones sin perjudicar a los trabajadores. No sé si tú quieres complementarlo. Perfecto. Sobre las preguntas del senador Moreira, bueno, como usted bien decía, el proyecto distingue 3 escenarios. El primer, como gran escenario, es cuando no hay escapes, pero hay incumplimiento de las normas de seguridad. Entonces, el primer caso es cuando no hay salmones, pero hay incumplimiento, y ahí veo que no hay ningún desacuerdo porque básicamente se va a poder comenzar a operar cuando se cumpla con las condiciones. Pero luego en el segundo escenario se daba de que no hay escape de salmones, pero un fiscalizador de Senapesca se da cuenta de que no se da cumplimiento a las condiciones de seguridad y por lo tanto podría producirse un escape.
Y en ese caso, la multa contemplada en el proyecto era por el número de salmones encontrados en las jaulas. Nosotros nos parece que podría ser desproporcional, en el sentido de que cuando efectivamente hay un escape, se va a poder reducir por todos los salmones que se recapturen. Entonces, en ese caso sí consideramos que se podría, en el fondo, evaluar la sanción que se establezca. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora, respecto del tercer escenario, que es cuando efectivamente hay un escape de salmones, ahí reiteramos, tiene que ser la sanción por lejos la más robusta, porque es lejos la más efectiva de todas. ¿A qué me refiero? No hay fiscalizadores prácticamente en Cernapesca. A pesar de todas las modificaciones legales que se han hecho, muchas veces se nos ha dado la infidencia de que los fiscalizadores ocupan lanchas que son proporcionadas por la propia industria. Entonces, si realmente vamos a establecer sanciones enfocándonos en que el fiscalizador vaya y se dé cuenta de que la infraestructura no cumple con la normativa, es algo muy complejo, muy sofisticado. Mientras que en el otro caso, en el caso cuando ocurre un escape de salmones, es una cosa muy simple. ¿Por qué? Número de salmones escapados, número de salmones sancionados. Cada vez que se recaptura un salmón, se descuenta. Entonces, la misma industria ha apoyado esto. Pero no podemos llegar y eliminar la suspensión de la operación del centro sin fortalecer entonces la multa. O se que nuestra prioridad es que se mantenga la suspensión de la operación del centro, porque como les decíamos, desde la administración pasada, y aquí me voy al punto del senador Fidel, desde la administración del presidente Piñera, esto fue lo que ellos propusieron porque dijeron esto es lo que más le duele a la industria. Entonces, realmente, si es que se va, la idea es que no se elimine la suspensión de la operación. Pero si se va a hacer, entonces hay que aumentar el valor de la multa. No puede ser, en el fondo, una simplemente. Sobre la segunda pregunta del senador Moreira, sobre los límites de la pesca accidental, la verdad es que nosotros no tendríamos problema en una indicación en ese sentido, porque la pesca accidental tiene como propósito que de verdad sea un accidente, no que hayan zarpes de pesca. Entonces, determinar un monto anual. Pero es un problema que sigue existiendo sin estar vigente esta ley, digamos. Entonces, achacarle a este proyecto que viene a resolver algunas situaciones que genera, nosotros no lo compartimos, pero entendemos la preocupación que hay en este caso de los pescadores recreativos. Muchas gracias, señor Astete. Quisiera pedir autorización a la comisión para hacerle una pregunta después del diputado Badilla al señor Arancibia de la biblioteca para que se nos pueda aclarar un temita. Para que no... ¿Tiene la palabra?
Oye, esta pregunta la hicimos en la discusión en la Cámara y la verdad es que siempre siguen quedando dudas. A mí me gustaría que precisara, por favor, y para los que nos pueden estar viendo, el valor de cosecha. ¿En qué consiste exactamente el valor de cosecha? Y lo otro, puedo haber escuchado mal, lo más probable, porque tengo problemas auditivos, 8 años ya. aparte de otros. El tema del escape provocado. Me dejó la impresión como que aquí la víctima es la que se va a tener que hacer responsable de inmediato de aquel escape. Pero no decimos absolutamente nada del victimario. Entonces, yo lo planteé en la discusión en la Cámara, esto de que los pescadores artesanales tengan la opción de recapturar, no se irá a transformar, en definitiva, en un incentivo para provocar escape. A mí me queda, eso me hace ruido tal cual como me ocurrió en la discusión en la Cámara, y me gustaría si pudieras profundizar sobre esos dos conceptos. O sea, aquí lo que yo quiero establecer es lo siguiente: o sea, no podemos ir sobre la víctima que asuma las consecuencias de un, digámoslo derechamente, o sea, para mí no es un accidente el provocar un escape. ¿Ya? Es algo más que un accidente. Entonces, me gustaría que pudieras profundizar sobre eso, si lo tienes a bien, señor presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Quisiera preguntarle a la señora Arancibia, respecto al material que nos entrega sobre las causas declaradas sobre el escape salmónido en Chile, ¿cuál es la opinión que tiene usted como biblioteca respecto a la información que hoy día existe sobre la materia? Después de Javiera, por favor. Señora Javiera. Perdón, entendí que era al revés. Sobre el valor de cosecha en particular. No pidáis, porque como a las 4 la sesión, a las 4:15. No pidáis. Ya. Sobre el valor de cosecha, esto es algo que en las discusiones anteriores, bueno, es algo que nosotros no nos metimos porque era algo que le preocupaba a la industria en particular. Pero a nosotros siempre nos pareció bien que el valor de cosecha hubiera certeza jurídica sobre el tema. Lo que en las discusiones pasadas, en el fondo en el Senado, es que el valor de cosecha era el valor sin que procesamiento, transporte, o sea, que era el valor de cosecha, como podríamos decir, del pez sacado del agua, básicamente. Eso es algo que puedo contarles yo de las discusiones que existieron en el Senado. Ahora, sobre el escape provocado, que es un tema, el escape provocado, el porcentaje de los escapes que son provocados es un porcentaje que, de acuerdo a las propias declaraciones de la industria, es muy bajo. O sea, no es la principal causa, ni la tercera ni la cuarta causa de escapes. En segundo lugar, se establecieron 3 delitos penales para aquel que maliciosamente destruya la infraestructura. Entonces, esto es algo que la industria lo señaló y es algo que la industria fue protegida de forma muy específica. Entonces, y ahora, ¿qué ocurre? ¿Va a poder la empresa demandar a quien produjo ese daño? Sí, siempre lo va a poder hacer. ¿Puede tomar la industria medidas para prevenir eso? Sí, siempre lo va a poder hacer. Entonces, no se trata de esto como de, en el fondo, perjudicar al victimario. Es que la víctima tome todas las medidas para que esto no ocurra, pero además el Estado lo protege con estos delitos. ¿Qué pasa si es que lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si es que decimos que no se van a establecer sanciones en el caso de un delito? Bueno, imagínense, hay un escape. La empresa dice, esto lo provocaron terceros. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No se realiza la recaptura? ¿Qué ocurre? ¿Nos quedamos con la incerteza de que tenemos que esperar el procedimiento penal o es un procedimiento civil? Entonces, la verdad es que la idea del proyecto de ley siempre fue establecer sanciones simples, fáciles, porque el problema actual es que era un sistema de responsabilidad demasiado sofisticado y complejo. Entonces, la verdad es que el proyecto de ley efectivamente protege a la víctima de robo y hurto, de robo o ruptura maliciosa. Entonces, no es el enfoque aquí sancionar a las empresas, es simplemente hacerse cargo del problema de la recaptura de salmones y después ver efectivamente quién es el responsable. Entonces, las víctimas, que son pocas,
están siendo protegidas. Y lo último que quería aclarar es que efectivamente cuando uno compara las cifras de escape proporcional de Noruega y Chile, están más o menos las dos en proporción, porque Noruega produce, le digo de inmediato, Noruega produce 1.200.000 toneladas, mientras que Chile 660.000. Entonces, cuando lo comparamos es parecido. Pero recalco, en Noruega son especies nativas. Sí, sí, pero en Chile son especies invasoras, exóticas, que tienen la capacidad de desequilibrar el medio ambiente de forma bastante... Le podemos dar informes comparando el impacto de una especie invasora nativa que en el caso de que no sea nativa. Diputado Calisto, ¿tiene la palabra? Sí. Sí, pero me pidió el diputado Calisto, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, mire, lo que pasa es que lo que dice Oceana, la señorita Javiera Calisto, somos parientes. No, muy buen apellido. No, claro, efectivamente pongámonos en el caso de que efectivamente la ley es así, la que estamos aprobando, sanciona a quien rompe una jaula, ¿no es cierto? Y está especificado con claridad. Usted señala que se podrá demandar al hechor, a quien cometió este acto. Pero lo que estamos entonces planteando es que no parece lógico que se aplique una sanción al afectado. Y a mí me parece que también no me parece lógico. ¿Por qué debiese ser sancionado aquel que es víctima? Si yo estoy en mi casa, alguien me entra a robar, por eso se provoca una contaminación por un tercero. Previamente yo tenía mantención de mi jaula. ¿Por qué yo además tengo que ser sancionado si soy la víctima? Es por lógica nomás. ¿Ah? O sea, porque yo, la comisión anterior, presidente, señalaba de que quizá hay que poner el énfasis en poner fuertes sanciones a la salmonicultura, aquellas que no hagan buenas mantenciones de su jaula. A lo mejor poner el acento ahí, respecto si mañana se provoca un escape de salmón y efectivamente no se había hecho la mantención debida, todo el peso de la ley y las sanciones. Pero no parece lógico en la otra figura. Antes de darle la palabra al señor Arancía para que responda la señora Javiera. Gracias, diputado Calisto. Lo que pasa es que lo que usted está proponiendo es muy complejo y prácticamente imposible de realizar. Pensemos, por ejemplo, hay una instalación en el fondo del mar que no cumple con las condiciones. Senapesca no tiene submarinos, entonces, en teoría lo que usted plantea es muy correcto, pero en la práctica eso no es así. Antes de que usted llegara yo comentaba que muchas de las fiscalizaciones que se realizan con lanchas que son proporcionadas por la industria, debido a la falta de recursos para poder hacer esto. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es establecer una sanción que disuade, que hace que la industria desarrolle infraestructura para que esto no ocurra. Entonces no estamos poniendo la carga en el Estado. Lo que estamos haciendo es decir a las empresas, usted haga lo que tenga lo necesario, porque, por ejemplo, no todas las empresas están ubicadas en lugares parecidos. Hay algunas que tienen que prácticamente no tener infraestructuras tan sofisticadas, mientras que a otras, debido a las condiciones en que están, necesitan emplear tecnología e ingeniería mucho mayor. Entonces, de esta forma, el Estado no le está diciendo a cada empresa qué es lo que tiene que hacer. Cada empresa se tiene que preocupar. Y en lo que nos preocupa simplemente es el resultado, que no hayan escapes. Entonces, el proyecto de ley contempla normas específicas para la prevención. Pero la sanción, el establecimiento de una sanción fuerte, lo que tiene como efecto natural es que no se produzcan escapes. Pues sería ideal poder tener todos los recursos para poder ver específicamente si se cumple o no, llevar un ingeniero a terreno, pero eso no hay recursos para hacer eso. Por eso que este es el mecanismo más simple y más efectivo para establecer sanciones. Y de nuevo, reitero, los casos en que el escape de salmones se produce provocado por terceros, prácticamente no hay registros de eso, es muy bajo. Y lo que hace el proyecto de ley para proteger a la víctima es establecer 3 delitos, que no solamente tienen que ver con la ruptura maliciosa, sino que además tienen que ver con el comercio de estas especies. Si se incauta un salmón y no hay en el fondo los papeles que demuestran que este salmón en el fondo fue robado mediante hurto, ese también está sancionado con delitos, no solamente son penas. Entonces, primero,
prácticamente no hay víctimas, no hay centros que sean víctimas, entonces estadísticamente el caso que usted está describiendo no es relevante, pero en segundo lugar se establecen 3 delitos, figuras penales para proteger a este supuesto victimario. Eso, muchas gracias. Diputado Núñez, sobre el punto, antes de la palabra, señora Arancibia. Sí. Sí, presidente. No, lo que pasa es que, claro, desde la región de Coquimbo la experiencia y la realidad de la industria del salmón no es la nuestra, no obstante tenemos cultivos marinos, áreas de manejo, también el ostión, pero me parece que hay una cosa como conceptual importante en el claro. El diputado Calisto ponía como ejemplo la situación de cuando uno está en la casa, ¿verdad? Y te van a entrar, digamos, a robar y por lo tanto es ajeno a tu voluntad. Pero aquí hay una diferencia importante que yo creo que no podemos obviar. Esto es una actividad económica que reporta ganancias. Cuando yo estoy en mi casa estoy cumpliendo las funciones básicas de vivir, no estoy teniendo necesariamente una ganancia. Y es una actividad económica que tiene riesgos, por lo que dijo acá justamente la representante de Oceana, porque las especies son foráneas, es decir, si fueran especies naturales el riesgo disminuiría. Entonces uno podría tomar el ejemplo con la minería. Si yo no me equivoco, si hay un ducto minero que se rompe, incluso si fuera un sabotaje, o sea, algo hecho adrede, la minera igual recibe la sanción. ¿Por qué? Porque la actividad es tan riesgosa que el hecho provoca un daño. Ahora, uno podría decir, entonces la minera está expuesta, no, porque la minera tiene que actuar, y la empresa del salmón, tratando de usar la tecnología y los materiales que disminuyan al máximo los riesgos de una acción, en este caso llamémosle sabotaje, o sea, inducida a dañarla. ¿Ya? Pensemos que hay alguien que tiene esa voluntad y puede existir por el motivo que fuere. Hasta un competidor que quiere sacarla del mercado podría hacer esa acción. Entonces, yo creo que teniendo esa preocupación, en mi opinión, lo que yo veo es que sin pensar que uno quiere terminar con la actividad económica del salmón, porque no es esa la intención, yo no habré escuchado, todos entendemos que tiene costos, pero también tiene beneficios, lo que se requiere es un mecanismo que incentive a la empresa a usar las mayores normas para evitar, digamos, la fuga de salmones. Y en ese sentido me parece a mí que las propuestas son razonables, pero yo no creo que esta comparación de lo que nos ocurre en la vida cotidiana sea razonable usarla cuando tenemos una actividad económica que tiene estos beneficios. Cuando tú tienes una actividad económica en la casa, tienes que cumplir ciertas normas y si no te sancionan. El senador Cusanuec. Gracias, presidente. Los diálogos. Sí. No, la verdad que a mí, yo lo encuentro medio tirado a las mechas, culpar a la víctima de lo que pasa. Si acá hay un tema claro, primero, ¿quién es el responsable? Si alguien va y te rompe toda la jaula y tú eres el responsable porque, no sé, entonces tenés que darle mayores atribuciones a los salmoneros para que contraten guardias armados, mercenarios, no sé qué tipo de cosas, para poderse proteger, porque tiene que haber alguna manera de que tú te defiendas de algo que tú no eres culpable. O sea, si cae un meteorito también vas a ser culpable. Entonces, yo creo que el tema que alguien vaya y te rompa la jaula es fuerza mayor, digamos. No es tu responsabilidad. Tú, por supuesto, que vayas a tratar de proteger tu salmón y tratar de recuperarlo, etcétera, pero no puedes tener la culpa, digamos. Muchas gracias, senador. Señora Arancibia, para terminar. Gracias. Javier, tú cierras después finalmente. Bien, la sesión pasada se nos solicitó un análisis de la estadística y para tener una base se definió entender cuáles habían sido las causas declaradas, básicamente por la Autoridad Pesquera, por el Servicio Nacional de Pesca y por la industria. En el caso de la Autoridad Pesquera y la industria, y aquí la industria es los informes de sostenibilidad de Salmón Chile y también la Global Salmon Initiative, junto con el servicio, señalaban las 4 causas que expuso el director de Inbasal, o sea, eventos climáticos extremos, cambio brusco de marea, ataque de depredadores y choque con embarcaciones. Ahora bien, para hacer este análisis se definió un horizonte de tiempo de los últimos 10 años, y en los últimos 10 años, que son del año 2013 al 2022, la estadística en función de la información entregada por el Servicio Nacional de Pesca da cuenta que 2 son las principales causas de escape de salmones. Y eso aparece en la tabla 10 del informe entregado. 1, la rotura de red, sin explicitar cuál es la causa de la rotura de red, y los daños a la estructura. La primera con un 65% y la segunda con un 20%. Y eso explica el 85% de los escapes de salmón en el tiempo.
El resto del informe da cuenta de las principales especies, cuáles han sido las regiones y el nivel de recaptura de los salmones. Pero básicamente se validó la definición que aparecía en el informe del Servicio Nacional de Pesca, cuya última definición aparece en el año 2019, y los informes de Salmón Chile del 2020 y de la Global Salmon del 2021, que son los últimos informes disponibles, presidente. Javier, para cerrar. Bueno, terminar agradeciendo nuevamente a esta comisión mixta y por el fructuoso debate, pero simplemente señalar que el escape produce daños económicos, hay que recordarlo. El salmón chileno tiene un valor por el impacto que se produce en la Patagonia. Entonces, regular las principales causas que producen los escapes es por esto que se crea el proyecto de ley. Entonces, nuestro llamado es a llegar a acuerdos, a precisar términos, pero realmente a poder tener un proyecto de ley, porque esto es un problema medioambiental que afecta a la pesca artesanal, que afecta al medio ambiente, que afecta a la economía. La situación de robo fue una situación planteada, de ruptura maliciosa, fue una situación planteada en las dos comisiones anteriores, y que la forma de solucionar este problema fue estableciendo estos delitos. Entonces creo que eso es algo que ya se superó. Como ya decíamos, la ruptura maliciosa es excepcional, se protegió estableciendo este delito, entonces no nos quedemos en regular la excepción, sino que regulemos la regla general, que es que estos escapes se producen y que provocan un gran daño. Muchas gracias. Daniel, para cerrar. Nuevamente agradecer la posibilidad de poder aportar a la discusión de este importante proyecto y agradecer la extensión de la invitación por parte del senador Espinosa. Y fue un placer también haber conversado con todos ustedes. Yo creo que es muy importante nuevamente relevar el hecho de que la acuicultura, nosotros queremos una acuicultura de los próximos 50 años, y es importante tomar en cuenta los impactos que tiene esta actividad en el medio ambiente. Yo creo que este proyecto es un avance en la dirección correcta. Muchas gracias, don Daniel. Para cerrar, le doy al señor secretario que nos diga cuáles son los invitados del próximo miércoles. Ya estaríamos cerrando la lista de invitados para ya proceder a la votación. Gracias, presidente. Queda pendiente las organizaciones pelágicas, 10ª región, que se solicitó. Se solicitó también la presencia de don Alejandro Santibáñez y Marta Ollarzo, presidenta de la multisindical de trabajadores y trabajadoras salmoneras, pesquerías, ramas afines. Se solicitó también la presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Industria del Salmón. Y también se solicitó en materia de pesca deportiva o recreativa a un señor Paolo Silva, al señor Diego Guerrero, al señor Cristian Efa y al señor Abelino Fernández. Esas son las personas que falta recibir. Ya. Entonces solicito, como son 4, solicito que veamos 2 el próximo miércoles y cerramos el miércoles subsiguiente con la votación del proyecto si alcanzamos a fundamentar nuestros votos. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, entonces por lo tanto se levanta.